Bueno, buenos días. Bueno, bienvenidos a la cuarta reunión ya de este ciclo de actualización de temas de contabilidad y auditoría. Hoy es una mañana donde veremos principalmente la estrecha relación que hay entre nuestra profesión y nuestras incumbencias y el derecho societario, ¿no? También es parte de alguna manera de nuestra currícula y de nuestro conocimiento. Y nuestro tema central serán los procedimientos para la emisión y aprobación de estados contables, centrándonos también en la memoria y en el tratamiento de los resultados. Y a partir de este tema del derecho societario aplicado a nuestra actividad, pensamos que era la oportunidad también de hablar de la contabilización de todas esas decisiones asamblearias y de la organización y el gobierno de las sociedades, que hace también a veces hay un par de puntos interesantes para debatir técnicamente. Y como complemento de todo esto, la otra pata cuasi legal que tenemos, que es la sindicatura, para repasar un poco las novedades que incorpora la Resolución Técnica 45, que modificó la Resolución Técnica 15, que nos guía en el desempeño de la sindicatura. Y finalmente, quisimos introducir un tema de actualidad que sale todos los días en los diarios y demás, que tiene que ver que viene de la mano del ingreso del país a la OCDE, como para empezar a entender lo que significa y lo que va a significar para nuestra profesión ese desafío y ese objetivo que se propuso el país, para que nos vayamos preparando, porque es algo donde es algo muy bueno tanto para el país como para el crecimiento de nuestra profesión. Entonces, bueno, en la dinámica del día hacemos las preguntas al final, como sabemos, como hacemos siempre, y les presento a quienes nos están acompañando hoy. La primera presentación sobre los temas de los procedimientos para la emisión de balances y demás, nos va a acompañar el doctor Daniel Balona, a mi derecha, que es un doble doctor, ¿no? Ya que es contador y abogado, y es el vicepresidente de la Comisión de Estudios Societarios y del Derecho Mercantil de este Consejo. Daniel nos va a transmitir su experiencia tanto como asesor en temas societarios, en su doble rol de abogado y contador, y de su experiencia en contabilidad y auditoría, así que aprovechemos su presencia en el día de hoy. A continuación, un viejo amigo del grupo, Hernán Casinelli, el doctor Hernán Casinelli, presidente de la Comisión de Estudios de Contabilidad y consejero de esta organización, nos va a hacer la presentación de la pata contable, la contabilización de esas decisiones societarias. Después del intervalo, la doctora Roxana Bueno, no, gran amiga del grupo, presidente de la Comisión de Estudios de Auditoría, nos va a hacer la presentación de los cambios que la RT 45 introdujo en la Resolución Técnica 15 de sindicatura, que cambió. Y bueno, y al final yo les hablaré sobre el tema de OCDE, ¿no? Y particularmente centrándonos en una de las convenciones que es la que más directamente está trabajando, que es la de antisoborno. La última media hora la dedicamos a preguntas. Las chicas nos van a ir haciendo traer las preguntas. Lo que yo les recomiendo es, en el momento que tengan la duda, escriban y háganlas mandar, así no pierden el momento de la inquietud. Algunos mensajes parroquiales ya reiterados, pero para que los recordemos que esta actividad suma puntos al sistema SFAP, el Sistema Federal de Actualización Profesional, para que pueda ser parte además de los planes de capacitación, tanto personales como de los estudios a los que pertenezcan, para cumplir los diversos requerimientos de capacitación que podamos tener. Esta actividad se está haciendo por streaming, así que aprovechamos a saludar a todos los colegas que nos están viendo desde sus casas o sus oficinas, y además del saludo, sepan que también pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la web. Hay un grupo de gente en Relaciones Públicas que está atenta de recibir las preguntas y hacérnoslas llegar.
Recuerden además que estas charlas son grabadas en el canal de YouTube del Consejo, que está a disposición de cada uno de nosotros cuando tengan tiempo de repasar algún tema o de verlas, o si ese día no anda Netflix, estos ciclos son interesantes. House of Accountant. House of Accountant la podemos llamar. Bueno, no se olviden de completar la encuesta y dos últimos mensajes. Tenemos un reacomodamiento de fechas, de las 2 fechas que faltan para terminar el ciclo. Como casi se nos superpone esta con una que originalmente estaba prevista para el 5 de septiembre, lo que hicimos fue un cambio y la próxima reunión va a ser el 12 de octubre para seguir trabajando así en días feriados. Y la última, la del 5 de septiembre, la pasamos al 28 de noviembre, así repartimos un poco en el año y llegamos a una fecha cercana a las fiestas, bien actualizados para poder brindar de que el año terminó con buenos conocimientos. Bueno, como siempre, esperamos seguir a la altura de las expectativas y nos interesan los feedback que nos dan a través de las encuestas como para poder ir mejorando y incluyan también si tienen algún tema de interés que quieran que veamos, que a lo mejor nosotros no detectamos que hay interés en actualizarnos para las próximas reuniones. Y bueno, hoy particularmente, en un día en el que 17 de agosto conmemoramos al padre de la patria, don José de San Martín, y qué mejor manera de homenajearlo que dedicando este tiempo a capacitarnos para mejorarnos profesionalmente y que esa mejora profesional contribuya al crecimiento y a la grandeza de la patria, ¿no? Desde el lugar que nos toca actuar en el ejercicio de nuestras profesiones, así que vale la pena que dediquemos esta mañana y que honremos a la patria de esta manera. Así que bueno, terminaron los mensajes, arrancamos con la actividad oficial y le damos la palabra al doctor Daniel Valona sobre su tema. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, primero el agradecimiento al doctor Giordano por la invitación, no tanto personal mía, sino a la Comisión de Estudios Societarios, bueno, para sumar, como dijo, y para tratar de un poco la visión que la contabilidad de la auditoría termina en una serie de decisiones societarias que a veces es conveniente entender, sobre todo para no repetir mecánicamente procedimientos, que es lo que uno a veces ve, como que el final, después de todo lo trabajoso, primero de la elaboración, después de la auditoría, termina siendo una serie de informes donde se repiten rutinariamente procedimientos que a veces no se terminan de comprender y que a veces también llevan a errores, por no entender los cambios, por no entender o conocer los motivos que generan vistas o impugnaciones en Inspección General, o en personas jurídicas o Inspección General de Justicia. Y a veces, yo lo voy a remarcar porque no puedo dejar de traer la parte de la experiencia judicial, problemas cuando la sociedad se encuentra en un conflicto y donde a veces el conflicto que no pasa por los estados contables, pero se desencadena o termina responsabilizando más que a quienes cometieron los hechos o las irregularidades, a los estados contables. A veces cuando analizo estas cuestiones en la parte conflictiva y en otro ámbito, uno empieza a hacer recopilaciones de jurisprudencia y encuentra que, como casi todas las sanciones duras, vienen por los estados contables cuando obviamente lo más grave que pasa dentro de una sociedad en conflicto no son los estados contables, estén mejor o peor preparados o auditados. Pero claro, todo lo que pasa en la contabilidad es lo más fácil de probar. Cuando un conflicto llega a un juzgado, a veces los hechos, lo que realmente ocurrió, lleva años de ser demostrado. Pero lo que está en la contabilidad, bien o mal, está patente, está inicialmente. Los libros se encuentran en 5 minutos. Entonces, muchas veces los conflictos se desatan a partir de la contabilidad, cuando no es que allí esté el centro del conflicto. Entonces, la importancia de conocer esto, y especialmente por el rol que le cabe al contador y que a veces puede terminar en el ojo de la tormenta o por algo que no era su responsabilidad y que era algo que normalmente venía haciendo hace años, sin saber que a lo mejor no se adecuaba del todo a lo que indica el derecho societario. Esa es un poco la idea de este trabajo. Una muy breve introducción desde el punto de vista jurídico a lo que a veces los abogados llamamos teoría del órgano. Porque hay una problemática en las sociedades que tiene que ver con que esta ficción del derecho que nos refiere, dice, bueno, la sociedad es una persona jurídica, todos lo repetimos, sabemos que es titular de un patrimonio propio, pero eso lleva a un problema, decir, bueno, ¿qué piensa la sociedad?
¿O qué decide la sociedad? Todos sabemos que la sociedad no decide nada. Quienes piensan son las personas físicas que están ya sea en el rol de administradores, en algún caso los accionistas. Entonces la ley, hay distintas teorías en el mundo sobre las que no voy a ahondar, pero nuestra ley toma una postura que es la llamada teoría del órgano, donde parte de la base de que cada sociedad tiene distintos órganos, según el tipo y más o menos complejos. No hay un órgano superior a otro, esa mítica de que algún órgano es soberano, otro no existe, no se compadece con esta teoría del órgano, sino que cada órgano tiene una competencia. Cuando un órgano toma una decisión dentro de su competencia, entendemos que eso es la voluntad social. Entendemos que la sociedad piensa, decide eso que dijo ese órgano. Y a su vez, las famosas comunicaciones que uno puede evaluar entre uno y otro órgano, no son comunicaciones, uno a veces las piensa como si fuesen entre distintos sujetos, y uno después en la práctica encuentra hasta aberraciones que la asamblea decide mandar una carta documento al directorio, y es más o menos como si mi mano derecha le quiere mandar una carta documento a la mano izquierda. O sea, los órganos los tenemos que tomar en el sentido de partes de un todo, las personas jurídicas una sola, cada órgano tiene su función. Entonces yo a veces les digo en la facultad, cuando el presidente firma un cheque de una sociedad o firma los estados contables, no está firmando por mandato de nadie. La mano del presidente en ese momento es la mano de la sociedad, firma la sociedad. Entonces lo primero a entender en este proceso de emisión de estados contables es eso. Tenemos distintos órganos, cada uno con su competencia, y lo que cada órgano haga mientras esté dentro de su competencia, lo hizo la sociedad. Si está fuera de su competencia, no lo hizo nadie, no tiene valor para la sociedad. Ahora, todo lo que ocurre entre órganos es lo que llamamos actuación interna de la sociedad. Y esto vamos a ver que va a tener especial trascendencia en el tema de estados contables. Todo lo que ocurre en este proceso que vamos a ver el primer rato de la charla es la vida interna de la sociedad, o sea, para los terceros no existe. Para el tercero, lo que existe es el estado contable una vez que se lo entregan firmado por el presidente. Eventualmente, según quien fuera, validará o no, pidiendo actas para corroborar que fue emitido del modo que se debe. Pero mientras no está asumido por la sociedad, o sea, mientras no terminamos este ciclo, es una documentación interna que uno por regla debería decir no debería circular, más allá de que esto tenga alguna excepción en la práctica. Entonces sabemos que hay entidades que, por ejemplo, tienen que presentar los estados contables previo a la asamblea que lo va a aprobar. Pero en realidad no son todavía los estados contables de la sociedad, son los estados contables que se van a tratar. A veces hay una mala costumbre de salir corriendo en cuanto lo aprobó el directorio y llevarlo al banco. Y vamos a ver que no es lo sano, no debería ser porque todavía no es estado contable de la sociedad. Entonces, un poco la idea es tratar de empezar a analizar todo esto con esta premisa. O sea, la sociedad tiene procedimientos que son internos y lo único que trasciende, el único que puede obligar, el único que puede comunicar hacia afuera es el representante legal. En una anónima el presidente, en una SRL, él o los gerentes según el tipo de administración que tenga. Mientras no tengo eso, en realidad tengo documentos internos o tengo actos internos que no deberían trascender a los terceros, más alguna excepción que las propias normas contemplan. Ahora sí, cuando vamos a lo que es la preparación, o sea, antes de pensar si se va a aprobar o no, la preparación de los estados contables, obviamente la ley no define quién debe elaborarlos, confeccionarlos. Dependerá del tipo de entidad. Una entidad grande podrá tener un departamento interno que lo haga, una sociedad más chica podrá tercerizar todo el trabajo en un estudio contable externo, con las variantes y los grises que podamos encontrar. Y acá algo que empieza como a alertar, que por eso lo marcado en la filmina, el tema de la independencia de roles. Porque algo que siempre se nos plantea, bueno, todos sabemos que para la auditoría, de la que vamos a decir algo después, o incluso para hacer una mera certificación literal, hace falta independencia. Lo mismo para ser síndicos, o lo que se va a ocupar la doctora Bueno después, todos sabemos que hace falta independencia. Entonces siempre es una pregunta que nos hacemos, bueno, cuando hay un profesional que participa en la confección de los estados contables, sobre todo en la pequeña sociedad, donde lo habitual es que el estudio externo se ocupe de la confección, ¿es independiente el profesional que participó de la confección de estados contables? Desde la doctrina contable hay bastante claridad en cuanto a que dice, bueno, si las decisiones que trascienden el estado contable, de exposición, de evaluación, de formas de amortizar,
fueron tomadas por la sociedad y el estudio se delimitó a preparar la exposición, armar, asesorar a lo mejor. Bueno, ahí no deja de tener independencia y puede después decir si esto refleja o no la realidad de la sociedad y llevar adelante los procedimientos de auditoría y ser síndico. Ahora, cuando el trabajo de contador empieza a exceder de esto y empieza a tomar decisiones o influye decisivamente en las decisiones, parecería ser que no hay independencia porque uno no podría controlar lo que uno mismo hizo. Obviamente, cada caso es único, cada profesional tendrá que validar en cada caso si tiene o no independencia y si toma ambas tareas. Y por supuesto, el consejo de siempre en protección propia del profesional, documentar. O sea, si yo sostengo que yo no tomo las decisiones, que las está tomando la entidad, bueno, documentar las instrucciones que me da en cuanto a cómo amortizar, cómo evaluar, cómo exponer, más obviamente del criterio profesional que uno tenga. Ahora, algo que viene como una alerta, que a veces uno lo dice, y no es con la idea de asustar, pero sí de tomar recaudos cuando uno va a tomar una encomienda profesional. La jurisprudencia ha sido oscilante, pero en algunos casos ha sido bastante más duro que este criterio de la doctrina contable. Alguna doctrina jurídica va al otro extremo, de dureza, que dice, no, bueno, nunca quien asesora, e incluso, creo que vos lo vas a tocar después, hay quien llega a cuestionar que el síndico pueda ser auditor. Yo no veo inconveniente, pero hay quien lo cuestiona. ¿Y cuál es el problema de esta jurisprudencia? En algún caso ha sido muy dura y termina pagando los platos a veces por los problemas entre socios o lo que un socio le hizo al otro, los termina pagando el profesional que simplemente hizo su trabajo y fue contratado para ello y que trabajó igual durante 20 años, pero como los últimos 2 se pelearon, le echan la culpa de todo al profesional. ¿Por qué lo planteo? Porque a lo mejor hay que evaluar si el cliente es una sociedad en conflicto o potencialmente en conflicto, a lo mejor ser un poco más estricto uno con sus propios criterios de independencia, sobre todo para no comprar un problema que a lo mejor el asunto profesional que nos viene a encomendar no lo justifica. Yo algo que digo siempre, si un profesional, un auditor, es demandado en el marco de un conflicto societario, aunque a la postre el juez diga no, a ver, el auditor era independiente, lo que dijeron fue una barbaridad, igual ese auditor tuvo que pasar por un juicio, defenderse, contratar quien lo asesore, gastar dinero y padecer un proceso para que al final el juez a lo mejor diga, no, usted tenía razón, hizo bien su trabajo y no hay ninguna responsabilidad. Entonces, ¿para qué cuento esto? Para que cuando no es lo mismo, y está en el contador que toma una tarea, evaluar un pequeño ente con socios donde no hay conflictividad, que no sea con conflicto o con un potencial conflicto. A lo mejor cuando hay un conflicto potencial hay que ser un poco más estricto uno mismo a la hora de evaluar el caso, con la independencia o con plantear al cliente, bueno, sí, yo tomo el asesoramiento y demás, pero no audito. La auditoría tendrá que hacer otro. O al revés, bueno, mantengo audito, pero el asesoramiento lo tienen que contratar. O no hago nada y no me meto en el problema. Esa era la salvedad, sobre todo porque a veces como abogado me toca ver los conflictos y me toca ver, y esto hablo de experiencia de los últimos 8 o 9 años, bueno, como colegas contadores padecen un conflicto que no es propio, que es un conflicto entre los socios, que el contador que fue elegido muchas veces por ambos socios, como el conflicto muchas veces se empieza a dar en la sucesión, en la siguiente generación, a veces elegido por los padres, los que hoy se están peleando, y termina pagando platos que no son propios. Por eso esta salvedad y esta transmisión de cosas que como abogado me toca vivir. Y algo que agrego con el tema de independencia, otro concepto que no lo comparto, pero que está puesto en la norma, con lo cual, aunque no me guste, hay que acatarlo. La resolución 7/2015 de Inspección General de Justicia, la hoy vigente, incorporó expresamente que el contador público, o el abogado, pues valdría lo mismo, que es síndico, no puede precalificar. ¿Qué quiere decir? Si una sociedad va a presentar ante Inspección General de Justicia una inscripción, un artículo 60 de renovación de autoridades, un cambio de sede o cualquier trámite donde el precalificador podamos ser los contadores, si ese contador es síndico, no puede precalificar. Yo no le veo razón de ser porque creo que el síndico es independiente, no veo por qué no podría, pero lo dice expresamente el artículo 9 de la resolución 7/2015, con lo cual, bueno, hay una norma que lo prohíbe, aunque uno no la comparta. ¿Puedo agregar algo Sí. sobre este tema? Como para cerrar este tema de independencia que
que puede ser álgido en la mayoría de los casos donde hay un grupo absolutamente mayoritario de la profesión que, además de prestar el servicio de registración contable, de liquidación de impuestos, de liquidación de sueldos, termina emitiendo el informe de auditoría producto de realizar los procedimientos que corresponda sobre ese balance que ayudó a preparar. Si bien hay algún concepto de que podría verse vulnerada la independencia y depende del tipo de ente, ese juego total de en la misma persona profesional cumplir todos esos roles, hay algún tipo de empresas donde eso no se puede hacer. En el caso de una empresa CNB, estrictamente eso está prohibido por las normas internacionales de auditoría. Y la propia RT37 también incluye algunos temas que nosotros, si bien no está absolutamente prohibido, sino que permite el ejercicio de la preparación del estado contable y la auditoría, pero nosotros como profesionales, cumpliendo todos esos roles, nuestra responsabilidad pasa por cómo nos salvaguardamos si alguien cuestionara esa multiplicidad de roles. Entonces, que registre una transacción no significa que soy aquel que toma la decisión de esa transacción. El que registra una factura de venta no es el que vendió el bien. O sea, si estoy ante una fábrica de sillas, si registro la factura de que se vendió una silla, eso no significa que el contador es el que vendió la silla. Lo vendió la sociedad definió el precio, hay una lista de precios, hay un montón de decisiones empresarias que quedan subsumidas en la emisión de la factura, que el contador simplemente la registra. Ahora, hay otras decisiones dentro del balance que no está tan claro cómo se documenta quién las tomó. Entonces, por ejemplo, la política de amortización, que los automóviles se amorticen en 5 años. Y bueno, y a lo mejor el contador es el que dijo que se amorticen en 5 años porque el empresario no tiene ni idea de ese tema. Y ahí es donde nosotros deberíamos backupearnos y salvaguardarnos, generando algún memo, alguna decisión que luzca que la empresa es la que toma esa decisión o que por lo menos sabe que esa fue una decisión de su incumbencia y que tuvo la oportunidad de decir, no, mira, me parece que la flota de mis autos, 5 años es mucho, la voy a cambiar a los 4 o me van a durar 10 o lo que fuera. Entonces, esa forma de cuando uno está frente a algo que implica una decisión de parte de la empresa, más allá de que uno le sugiera hacer eso, tratemos de empezar a robustecer esos papeles de trabajo de los cuales hablamos la reunión pasada, con este tipo de cosas, sobre, bueno, las políticas contables fueron decisión de la sociedad y en una reunión con el presidente de la sociedad o con el gerente yo definí que sea esto y él estuvo de acuerdo. O sea, ese tipo de cosas son las que de alguna manera, frente a un tercero que cuestione nuestra falta de independencia, puedo demostrar y decir, hubo independencia. O sea, yo no tomé muchas de las decisiones que hacen a la consecución de este balance. Cuando hay una alternativa en la elección de políticas contables, bueno, la política contable tomó como si fuera, no sé, una minuta, un acta. Cada uno verá la formalidad del caso, pero sí en nuestros papeles de trabajo debería estar eso para apoyar todo ese proceso y seguir permitiendo que uno, por más que sea el que registra y el que audita, puede seguir manteniendo una independencia más real que en lo que aparezca ser. Sí, a ver, la idea iba a ese lado. O sea, quien prepara los estados contables son los administradores. Pueden delegar la tarea y es lógico que la deleguen. Muchas veces el administrador ni siquiera está capacitado para hacerlo, con lo cual puede delegarla. Pero que quede claro que ellos son los que prepararon, delegaron, así como, a ver, a lo mejor el tipeo fue delegado en un empleado, pero eso no quiere decir que quien preparó son los administradores. ¿Por qué? Porque ellos son los que están rindiendo cuentas de su gestión. Al margen de la trascendencia fiscal o hacia terceros, también están rindiendo cuentas ante los accionistas, ante los socios, de qué hicieron con el patrimonio social. La doctrina dice desde siempre
que los administradores no rinden cuentas. No rinden cuentas en el sentido, nadie puede exigir que rindan cuentas como yo le podría exigir a alguien a quien yo le entrego fondos para que me los administre. ¿Y por qué? Porque en realidad se dice no rinden cuentas, porque en realidad rinden cuentas de un modo mucho más completo y acabado a través de los estados contables. Entonces, claro que ellos son los responsables de la preparación. Después, obviamente, como toda tarea que tiene un órgano, puede delegarla hacia afuera, en un estudio externo o en personal interno, pero no dejan de ser ellos los que deciden. Y es muy importante esto de empezar a documentar, sobre todo pensando en las pequeñas empresas, donde a veces si no se documenta algo, lo que parecería de afuera es que todo lo hizo y lo decidió la persona que después lo auditó. Y ante eso, a lo mejor terminamos encontrando un juez que diga, bueno, se extralimitó, y lo termine considerando casi como un administrador más a la hora de responsabilizar. Claro, el autor de... Esa es la... A ver, no era la idea, bueno, como decir, asustar, sino, bueno, empezar a tomar recaudos, sobre todo cuando hay hipótesis de conflicto. Cuando no hay hipótesis de conflicto, no aparece el riesgo. El tema es la hipótesis de conflicto que surge. A veces uno lo ve y a veces no está hoy, aparece en 2 o 3 años. Volviendo, vamos avanzando el proceso, ya están preparados los estados contables y viene el momento de la emisión. Quien emite, obviamente, acá, el que tiene que emitir es el órgano de administración, es su competencia. ¿Qué quiere decir emitir? Bueno, declarar que estos son los estados contables que vamos a someter a la Asamblea. El término coloquial en las actas en general se dice el directorio aprueba. Quizá el más correcto sería emite o da por emitido en el día de hoy y fecha esa emisión. Es su modo, como decía, de rendir cuentas. Esto es indelegable, o sea, los directores no pueden mandar una administradora, que tienen que venir los directores personalmente, tener quórum suficiente, o sea, más de la mitad, hablando de una sociedad anónima, ¿no? Más de la mitad de los miembros presentes en la Asamblea que decidan estos son los estados contables de la sociedad. Por lógica, o lo habitual es que en ese momento ya estén transcriptos a libros, pero bueno, no habría impedimento que el directorio decidiera en ese momento estos son y mande transcribirlos. La lógica por lo que vamos a ver ahora es que para ese momento ya deberían estar copiados a libros. Y acá vamos al tema de la fecha y a un tema que en algunos casos ha generado rispideces, sobre todo en sociedades en marcos conflictivos donde algún director dice, bueno, yo no apruebo hasta que no esté el informe de auditoría. Y el autor que dice, bueno, si no me dicen cuáles son los estados contables, ¿yo qué voy a auditar? No tengo objeto de auditoría. Entonces empieza esta batalla que a veces, sobre todo en compañías grandes, o no tan grandes, pero donde aparecen directores que vienen por la minoría, a los que a lo mejor la mayoría les retació información, y que han venido con este planteo que es habitual, y que la respuesta del auditor es, bueno, ustedes discutan todos los que les parezca discutir, pero mientras a mí no me entregan los estados contables, yo no tengo nada que auditar. Y bueno, hay claro, las normas de auditoría son claras. No hay, o sea, el auditor no puede auditar algo que todavía no está. Puede ir preparando tareas que obviamente se va haciendo todas las tareas, pero no puede entregar su informe a decir, este estado contable refleja la realidad si no sabe cuál es el estado contable. Sobre todo porque ese estado contable sobre el que hizo toda la área podría variar si él no lo tiene ya emitido. ¿Cómo se suele zanjar esta diferencia? Bueno, todos juntos. Bajamos la firma, firmamos todo a la vez. En un mismo acto, firmar todo y fechar todo el mismo día. Entonces, está como a veces se emite un informe de auditoría, tiene que tener la misma fecha que el acta del órgano que lo aprobó. No, la misma posterior. Lo usual es la misma, sobre todo cuando vienen estos conflictos. Podría no ser la misma. Lo que sí tiene que tener siempre la misma fecha, idéntica, es la memoria. ¿Por qué? Y esto tiene una razón legal. Si ustedes van al artículo 65 de la ley que dice qué deben contener las notas a los estados contables, recordarán que les habla de hechos posteriores al cierre. O sea, cuando hay un hecho relevante posterior al cierre que no está reflejado en los estados contables, las notas lo deben mencionar. Pero hay una fecha de corte. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de emisión de la memoria. Entonces, si yo no tengo memoria emitida, no puedo cerrar las notas. Ahora, la memoria se expide sobre el estado contable, con lo cual es a veces como el huevo y la gallina, con lo cual memoria y notas, memoria y aprobación de estados contables sí o sí tienen que tener la misma fecha. Y esto, de hecho, la resolución 7/2015 de IGJ lo dice expresamente y lo explica, que es por este motivo. Con lo cual, es un error cuando la memoria y la aprobación tienen fecha distinta. El directorio en el mismo acto tiene que hacer las dos cosas.
y no sé, si la noche anterior a esa reunión de directorio pasó algo y tendrá que modificar en el momento las notas para incorporarlo y la fecha de la memoria. Y además la memoria también tiene que mencionar esos hechos. Y después, el informe de auditoría nunca puede tener fecha anterior a esto, podría ser posterior, lo mismo que el informe del síndico, del que después va a hablar la doctora, pero tampoco podría tener fecha anterior porque el síndico se tiene que expedir sobre estados contables y memoria, con lo cual nunca podría ser de fecha anterior. Normalmente la práctica indica que todo se fecha el mismo día, un poco por esto de quién firma, quién no firma, entonces nos juntamos todos alrededor de la mesa y firmamos todo el mismo día. Pero también hay algo, firmar el mismo día requiere, como les decía al principio, que los libros estén transcriptos. No solo la contabilidad, los estados contables que se dan por emitidos ese día tienen que estar copiados. ¿Por qué? Para que el auditor pueda en su informe decir surgen de libros, si no, no surgirían. Y por algo más, exige la resolución 7 de 2015 que el auditor firme el libro inventario, donde está transcripto el balance que él auditó. Recaudo que muchas veces lo hemos discutido, porque de la ley lo único que surgía era que el presidente firme, y de una forma hasta por en realidad dice quienes presenciaron el inventario, una redacción muy propia del Código de Comercio de hace 2 siglos. Pero bueno, las normas de IGJ lo agregan, con lo cual en Capital, y de hecho cuando hay inspectores de IGJ en la Asamblea, expresamente van, miran el libro inventario y exigen, y podría haber sanción para la sociedad si no está firmado el libro inventario por el presidente, por lo menos, algunos firman todos los directores, pero por lo menos el presidente y el auditor. Ahora, supongamos que tenemos todo perfecto, el acta de la reunión de directorio con quórum que declara emitido, o como se dice habitualmente, aprueba los estados contables, están transcriptos firmados con el informe de auditoría. Todavía no son los estados contables de la sociedad. Ya los podemos llamar estados contables, hasta acá eran un proyecto de. A partir de hoy son estados contables, pero no se los puedo atribuir a la sociedad. ¿Por qué? Porque el directorio tiene competencia para emitir, no para aprobar. Con lo cual estos estados contables, como yo un poco lo anticipaba, no deberían circular, no deberían ir a los bancos, a proveedores. A veces se dan situaciones prácticas que superan esto. A veces viene un director y dice, el banco me cierra la cuenta si yo no voy corriendo y se lo llevo. Bueno, habría que llevarlo con una nota, con una aclaración enorme, diciendo, le anticipo los estados contables que le vamos a proponer que apruebe la Asamblea y le aclaro que son emitidos por el directorio y que todavía no son los de la sociedad. Lo contrario generaría responsabilidades hacia el directorio. No nos olvidemos que un estado contable tiene, ahora los vamos a ver cuando veamos la aprobación, pero tiene innumerables efectos. Genera muchos derechos, al margen de expectativas en inversores, en el banco que nos da un crédito sobre esos estados contables. ¿Y qué pasa si después la Asamblea no los aprueba? Porque entiende que debieron ser distintos. Con lo cual hay que ser, yo siempre aconsejo en lo principio que no circulen. Las sociedades que por estar en el 299 tienen que hacer la publicación previa, obviamente lo tienen que llevar a CNB o a IGJ, donde corresponda, pero minimizar absolutamente la circulación de estados contables porque no son los estados contables de la sociedad. A IGJ no hay que aclarárselo porque si le estamos comunicando la convocatoria de asamblea, es evidente que no son todavía los estados de la sociedad, pero circulan por otro lado, tienen que ir con una aclaración enorme. Y acá con esto termina la función de los administradores y pasamos sí a la aprobación o no, que esto es competencia del órgano de gobierno, en una sociedad anónima, la asamblea. Convocada, recuerdan que no se puede autoconvocar, con lo cual, aunque fuera unánime, el directorio la debe convocar. Convocar no me refiero a publicar, pero sí a tomar la decisión de llamar a esa asamblea. En esa decisión de llamar a la asamblea, ser cuidadoso en qué incluimos en el orden del día, porque vamos a ver ahora cuando hablemos de resultados, que si hay un estado contable con resultados acumulados positivos o negativos que exijan decisión, tiene que estar al punto del orden del día, porque si no, el directorio ya condiciona a la asamblea a ser ineficaz, lo vamos a ver hoy, con responsabilidad para el directorio, porque fue él el que causó la ineficacia y la irregularidad. Pero cuando veamos la parte de resultados vamos a tocar el tema. Una distinción importante, porque muchas veces veo que en la asamblea hay como un falso concepto. Aprobar los estados contables no tiene nada que ver con aprobar o no la gestión del directorio.
Una cosa es aprobar la gestión, decir está bien lo que hicieron los administradores, y otra cosa es decir el estado contable está bien. A veces un ejemplo burdo. Si el directorio robó y el estado contable puso una contraparte a robo del directorio, los estados contables los vamos a aprobar, están perfectos, al margen de que después iniciaré las acciones y no aprobaré la gestión. A la inversa, que apruebe los estados contables no quiere decir que apruebe la gestión del directorio. Después puedo tratarla y no aprobarla. Pero trato de distinguirlo porque el argumento para impugnar un estado contable nunca debe ser no convalidar decisiones de los administradores. ¿Cuáles pueden ser los argumentos para no aprobar estados contables? Bueno, que el estado contable no refleje la realidad, que el estado contable tenga falencias, como por ejemplo que no respete las normas contables, que la memoria que ahora vamos a hablar de la memoria, esté incompleta, porque cuando la Asamblea trata todo junto, memoria de estados contables. Muchas veces hay impugnaciones que son dudas, cuando en el año pasado se impugnó y todavía se está tratando la impugnación del estado contable anterior, y la de este deriva, porque ya los saldos iniciales partimos mal, con lo cual es muy difícil que no se impugne el siguiente. Pero siempre por falencias de los estados contables o la documentación que se trata con ellos, memoria, informe del síndico, no por la gestión. Era un poco lo mismo que le decía la doctora Giordano. Quien elabora los estados contables no es quien hace la operación, aunque a lo mejor pueden ser los mismos administradores. Cuando se elaboran tienen que reflejar. Si reflejaron bien lo hecho, más allá que lo mal o buen administrador que sea, o lo malo o bueno de lo hecho, el estado contable puede estar bien. Aclarada entonces esta distinción, ¿qué pasa si no se aprueban los estados contables? Si no se aprueban porque se cuestiona el contenido. Obviamente no son estados contables de la sociedad. Seguimos en la instancia anterior. No pueden circular y yo diría que ahora, menos que antes, pueden circular, porque ya tengo una decisión expresa de no tomarlos. Obviamente la sociedad debe emitir nuevos estados contables. En algún caso puede ocurrir que la asamblea sea muy concreta, en que diga, bueno, no se aprueban y ya condiciona a quien elabora los estados contables a cuál es el problema, si se cuestionó un criterio puntual o un acto. Y en otros casos, a veces el directorio se encuentra con el brete que no se aprobaron sin dar motivos claros y que no puede emitir otros estados contables porque están. Entonces ahí nos encontramos con el problema de las sociedades sin estados contables aprobados, que no puede presentar declaraciones y donde el conflicto se empieza a hacer, como suele pasar, más nocivo para la sociedad que eventualmente beneficioso para los socios. Y algo que quería tocar como último tema, si bien tiene bastante que ver con lo judicial, había un dogma que sostenía en la jurisprudencia local que decía la decisión que aprueba estados contables nunca se puede suspender. ¿Qué es la suspensión? Cuando se impugna una asamblea, hay un proceso judicial que plantea alguna decisión tomada en la asamblea es nula, el artículo 252 de la ley permite que a pedido de parte el juez diga, bueno, esta decisión que se está cuestionando de momento la suspendo. No se aplica hasta que haya sentencia final. Con recaudos, en caso que haya gravedad, que no haya perjuicio para terceros. Por ejemplo, es algo muy habitual cuando la asamblea aprueba honorarios al directorio muy altos, entonces excede la ley, viene un administrador y dice, no, suspendan esta decisión porque si yo gano el juicio en 4 años, ya los pagaron, los directores se los gastaron, la acción no tendría sentido. Pero con los estados contables muchas veces se planteaba, y la jurisprudencia venía diciendo esos dogmas, dice, no, la decisión de aprobar estados contables es insusceptible de ser suspendida. ¿Por qué? Porque es una decisión meramente declarativa que no tiene efectos. Lo cual, entre contadores, sabemos que tiene muchísimos efectos. Aprobar estados contables permite que una asamblea posterior distribuya dividendos, determina el pago de impuestos, al margen que el balance impositivo pueda diferir, sabemos que el punto de partida es el balance comercial, puede generar un estado de disolución, de reducción, entonces genera muchos efectos. Y esto fue variando y hay ya unas cuantas, no puedo decir que es la tendencia, pero hay muchas decisiones ya en la Cámara Comercial de Capital que suspenden la decisión de aprobar estados contables cuando obviamente hay un error que quien demanda prueba que hay alta probabilidad de que ese juicio prospere, que hay algo grosero, no ante cualquier planteo. Pero hay casos de suspensión, en ese caso obviamente los estados contables otra vez no son de la sociedad, no pueden circular hasta que no haya decisión. Y algo sobre lo que en algún punto ayer charlamos, el tema, si no se aprueban los estados contables, eventual responsabilidad del auditor. Bueno, no necesariamente. Ahora,
Si no se aprueban y después se termina aprobando que había una falencia que el auditor debió detectar, bueno, ahí habrá una responsabilidad profesional. Si no, no necesariamente la hay. No es automática. Bueno, siguiente tema a tocar muy vinculado a esto, que es el de la memoria. La memoria, que es algo que en general, no sé, se ve que en los estados contables se trata poco. Yo veo a veces memorias, sobre todo en las pymes, de 3 párrafos, que son los mismos todos los años. Y eso obviamente no cumple con la ley. Hay un artículo de la ley que, para un poco abreviar, porque vengo con el tiempo medio justo, recomiendo después la lectura tranquila a ustedes, el artículo 66, dice qué debe contener la memoria. La memoria es un informe de los administradores destinado a los accionistas en principio, en una sociedad abierta también a inversores, y trasciende a terceros, sí, porque el balance es público, pero no es su destino habitual. Ahora vamos a ver por qué. Ahora, el artículo 66 dice lo que debe contener y es una ley, nos guste o no, hay que cumplirla, con lo cual las memorias que uno ve en el 99% de los casos no cumplen con el artículo 66. Claro, mientras nadie lo plantee, pasaba, pero no cumple. Y la resolución 7 de IGJ, 7-2015, incorporó algo que no lo trajo, en realidad lo compiló de imposiciones que vienen de hace más de 10 años, una exigencia de que la memoria contenga una cantidad de requisitos. Si ustedes van a ver el artículo 306 y el 307 puntualmente de la resolución, son 2 carillas. La memoria debe contener índices de liquidez, de solvencia, con lo cual la memoria requiere todo un armado. Y objetivos y perspectivas, o sea, requiere todo un armado. Los invito a leer tranquilamente esos artículos, pero mientras tanto, si se aprueba sin eso, se está violando la ley. Y si se viola la ley, el acto de aprobación es nulo. IJ da una salida, que es la dispensa de lo que dice IGJ, no dispensa del 66, porque IGJ, nadie podría dispensar el cumplimiento de la ley, pero dispensa de esta memoria extensa con cuadros y con índices, que es, si se aprueba por unanimidad la dispensa de accionistas, porque entendiendo que esto es información para los accionistas, si todos los accionistas de una pyme dicen a mí no me interesa, bueno, vale y no hay que hacer esa memoria extensa. Pero hace falta una asamblea que lo decida expresamente. Una vez que se decidió, esta decisión es válida, aunque no se vuelva a hablar del tema, mientras no venga un solo accionista a decir, fin de la dispensa, yo quiero información completa. ¿Está claro? Pero mientras la sociedad no esté en el 299, si es abierta, como ya puede haber terceros interesados, tampoco hay dispensa posible. Entonces, cuando la sociedad es una pyme sin conflicto, hay asambleas unánimes y todos votan, podemos hacer esta dispensa en una asamblea. Nos vale incluso la resolución faculta de los administradores, intuyendo que van a tener la dispensa, el primer año tampoco hagan esa memoria. A referéndum, que es decir, si después no la obtienen, la van a tener que hacer después. Pero si no está esa dispensa, o si un solo accionista molesto manda una carta y dice, señores, yo quiero la memoria completa, hay obligación de prepararla, no es nada del otro mundo, pero lleva un rato y hay que dar la información. Toma el artículo 307 de la resolución 7-2015, punto por punto hay que irla cumpliendo. Esto en cuanto a la memoria, y obviamente podría también motivar, si no está la dispensa, objeciones o sanciones de la IGJ a la hora de recibir la documentación. No es algo que se suele controlar habitualmente, pero puede ocurrir. Y sí, a veces hay control cuando en esta misma asamblea aparece algún acto que se inscribe. Y el último punto, voy a tratar de ser breve con el tiempo, pero importante, el destino de los resultados. Cuando hay resultados acumulados, ganancias, lo que siempre se dijo, ¿cuál es el destino natural? Repartir, para eso hicimos la sociedad. O sea, el destino natural de toda ganancia es repartirlo entre los socios. Esto, claro, se contradice con el derecho de los accionistas, por mayoría, no por unanimidad, por mayoría, como decisión de gobierno, elegir otra política de dividendos, por ejemplo, reservar, no reservar, capitalizar. Ahora, la estructura de la ley es que la ley da 3 alternativas. Yo tengo utilidades acumuladas, las distribuyo, las reservo o las capitalizo. Y no hay una cuarta que es no hacer nada. ¿Por qué? Porque no hacer nada es reservar. O sea, ¿cuál es la definición de reserva? Utilidad que no distribuyo. El silencio solo es reservar. Y la ley, cuando plantea el tema de reservas, dice que la reserva que exceda la legal o la estatutaria, o sea, la facultativa, aquella que no estoy obligado a hacer, requiere decisión con mayorías agravadas
y requiere fundamentar esa decisión de reservar. Esto está en el artículo 70 al final de la ley. Con lo cual yo no puedo decir no hacer nada o guardar silencio, pues estoy reservando pero no estoy cumpliendo con el 70, con lo cual la decisión es ilícita, viola la ley. Esto se venía discutiendo y en un momento la IGJ, ya por el 2003, creo, sacó una norma que después se vino replicando en las sucesivas y que hoy está en el artículo 316, que dice, cuando hay resultados positivos acumulados, la sociedad tiene que tomar una decisión expresa al respecto. Y si la asamblea que trata estados contables con resultados positivos no toma decisión al respecto, esa asamblea es irregular e ineficaz. Para IGJ, pero por lo que les acabo de decir, para un juez también. Y el tema es de quién es la responsabilidad. Bueno, si el punto estaba en el orden del día y no lo decían los socios, era de los socios. Pero si no estaba en la convocatoria, ya pasa a ser de los administradores. Al margen que no va a ser inscripta. Con lo cual, esto lo único que lleva es a que hay que tomar una decisión. La asamblea no se puede callar sobre las utilidades. Ahora, ¿cuál es la decisión a tomar? Puede capitalizar, para lo cual tendría que haber punto especial del orden del día. Puede reservar o puede distribuir. Si distribuye parcialmente, el resto lo tiene que reservar. Pero requiere una decisión expresa. Y la decisión, esa reserva tiene que tener su fundamento, o sea, hay que explicar, los accionistas deben explicar por qué o para qué se reserva. Y el artículo 316 dice destino específico. ¿Qué es destino específico? En realidad una reserva no tiene destino específico. Cubre una contingencia específica. Con lo cual, el objeto de esto es, bueno, los accionistas tienen que explicarlo. Y no solo los accionistas. Cuando leen el artículo 66, como les recomendé, van a ver que un inciso de la memoria es que el directorio tiene que aconsejar sobre qué reservas adoptar. Con lo cual ya desde la memoria habría que pensar en aconsejar, decir para qué, por qué reservar. Ahora, ¿qué pasa si el directorio no aconseja? Bueno, los accionistas igual pueden decidirlo, porque el accionista no está obligado, la asamblea, a seguir al directorio. Con lo cual, aunque no esté en la memoria, aunque la memoria diga no aconsejamos ninguna reserva, la asamblea podría decidir reservar, pero lo tiene que fundar y tomar como mayorías agravadas las del último párrafo del 244. Y finalmente, para tratar de cerrar, bueno, esto es lo que acabamos de ver. El último tema, que es los resultados negativos. O sea, ¿qué pasa cuando al revés? Tengo resultados acumulados negativos. Acá desde la ley yo tengo dos límites. Si los resultados negativos me llevan al punto de patrimonio neto cero o negativo, o sea, me consumí todo, la sociedad está disuelta. Acá se discute en doctrina. Yo soy de quienes creemos que aprobar los estados contables con patrimonio neto negativo implica disolución. ¿Qué quiere decir que se disolvió? Que no, nada grave, la sociedad sigue como todos los días, pero todos los administradores responden solidariamente e ilimitadamente por las deudas sociales. La transforma en una especie de sociedad colectiva. Funciona perfectamente. El profesional que precalifique va a tener que aclarar este estado de disolución, porque cuando tiene que decir si está una empresa en marcha o no, ya está en estado de disolución. Salvo que la sociedad haga algo de lo que vamos a ver ahora en la próxima filmina. Y finalmente hay un punto intermedio, cuando el patrimonio me quedó al nivel del 50% del capital o menos, aún positivo, donde acá la reducción es obligatoria. O sea, no está en estado de disolución, pero estoy obligado a reducir el capital conforme al artículo 206 de la ley. ¿Qué postura toma el EGJ? Bueno, la misma. Dice es obligatorio y si no en eficacia de la asamblea. Y además da un orden, si yo tengo pérdidas acumuladas, en qué orden yo debo ir absorbiendo las cuentas de patrimonio neto para ver cuándo estoy en estado de disolución o liquidación. Que me dice primero un poco la lógica, reserva legal, después estatutaria, después voluntaria, después alguna que pueda haber por revalúos, finalmente primas, ajusta el capital y por último capital. O sea, el capital siempre es lo último que me va a ir quedando. Si me consumí la mitad ya tengo que reducir obligado, si me consumí todo estoy en estado de disolución. ¿Cómo se resuelve? Y con esto trato de cerrar y quedo para las inquietudes posteriores. Bueno, hay tres opciones para reintegrar. La ley dice el capital, yo creo que se entendería mejor reintegrar las pérdidas. Aumentar el capital o reducir el capital según el caso. Si yo puedo reducir y me queda un capital razonable, puedo reducir. Ahora, yo resuelvo el problema, que esto es muy importante manejarlo para resolver. Yo resuelvo el problema con la decisión asamblearia aún no inscripta. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy con patrimonio neto negativo. La asamblea dice, bueno, los socios resolvemos reintegrar las pérdidas.
acumulados, o una parte suficiente para salir del estado de disolución. Resolución adoptada, ya está, ya salimos del estado de disolución, y eso no requiere ninguna inscripción. Y tampoco requiere venir corriendo a poner el dinero. Bueno, los socios tendrán plazo para la sociedad, esto será un activo que podrán cobrar a los socios. Se superó el problema con una decisión asamblearia. Y aún una eventual decisión de aumento, siempre y cuando estuviera en el orden del día, resuelve el problema antes de inscribirse. Después se inscribirá, pero mientras tanto, con la sola decisión, ya se resuelve, la sociedad ya no está disuelta. Entonces, resolver este problema, que lo tengo que decir, requiere tomar la decisión. No es que a veces admito, no, pero si no lo escribo, después se inscribe. Pero mientras tanto, tomada la decisión, quedó resuelto el problema. Bueno, quedo abierto a las inquietudes y disculpen el correo al final para tratar de cumplir con el tiempo. No hay problema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel, muy interesante. Ya hay algún par de preguntas, así que vamos recolectando más y después las hacemos. Y ahora le damos el turno a Hernán Casinelli para ver cómo contabilizamos todo esto que nos habló Daniel. Bueno, buenos días, ¿cómo están? La idea, un poco siguiendo con la tónica de la reunión de hoy, es hablar un poco acerca de cómo se lleva al registro contable algunas de las decisiones, no todas obviamente, algunas de las decisiones que podría tomar eventualmente una asamblea societaria. Para eso hemos tratado de ir a lo que son las preguntas más comunes que suelen llegar en relación con este tipo de lo que podríamos llamarle transacciones societarias, ¿no? Es una licencia literaria propia, esa de transacción societaria. Y vamos a hablar de 3 grandes capítulos, ¿sí? Uno, los distintos aportes que podrían realizarse en oportunidad de la Constitución. Acá no vamos a hablar de los aumentos de capital, ¿sí? Sino de los aportes en oportunidad de la constitución de una sociedad. Luego vamos a hablar de un tema que siempre vuelve como consulta, entonces vamos a clarificar lo que es el tratamiento de los honorarios a directores y síndicos en los estados contables y después las controversias que genera la contabilidad de los aportes irrevocables o aportes para futura suscripción de acciones o como le quieran llamar, ¿sí? En el último tiempo debo reconocer que en el Consejo hemos recibido algunas consultas un poco más complejas o un poco menos habituales sobre el tema de decisiones que se pueden tomar en el marco de la dirección de un ente. Por ejemplo, hace poco había llegado una consulta relacionada sobre cómo se contabilizaban las emisiones de obligaciones negociables con cláusula de conversión en acciones, que no lo quise incorporar acá para no volar demasiado, pero hay otras cuestiones vinculadas que tienen un grado de sofisticación un poquito más alto y que a lo mejor lo abordaremos en alguna otra reunión, ¿sí? Empezando con lo que tiene que ver con el tratamiento contable de los aportes de capital, me voy a basar en los 6 casos que prevé la normativa del IGJ como índice para poder analizar la pata, llamémosle regulatoria, y por otro lado la pata del cumplimiento de las normas contables profesionales, y ver que no siempre encontramos coincidencias entre ambas, y entonces ahí la pregunta es, ¿qué hacemos los que en un informe de auditoría tenemos que opinar que eso presenta razonablemente la información respecto de las normas contables profesionales? ¿Sí? Empecemos con lo que tiene que ver con los aportes en efectivo. Ustedes saben que, de acuerdo con el artículo 69, todo lo que regula lo que son aportes por inicio de sociedades, en la resolución 7 de 2015 IGJ está a partir del artículo 69 hasta el 74, si no me falla la memoria, y empieza hablando de lo que son los aportes en efectivo. Ahí hay un punto que se refiere a que
además de que hay que acreditar el aporte en el Banco Nación y todo lo que ya sabemos, que no me voy a referir estrictamente a eso y por eso le dejo la reseña del articulado regulatorio. Desde el punto de vista contable, el problema que se podría suscitar es qué pasa cuando el capital suscripto es inferior al integrado, ¿sí? Recordemos que uno puede emitir una cantidad N de acciones, ¿sí? Y el accionista pagar efectivamente de arranque como piso el 25% y tiene un plazo de hasta 2 años para integrar el 75% restante. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Bueno, ¿qué es lo que hacemos habitualmente nosotros en la contabilidad? Cuando un accionista integra menos del 100% del capital suscripto. Solemos hacer un asiento donde contabilizamos un crédito que la sociedad tiene contra el accionista por el importe a integrar, con contrapartida a el capital suscripto no integrado, ¿sí? Entonces uno podría preguntarse, ¿y esto de qué punto de las normas contables profesionales surge? ¿Sí? Si uno empieza a hurgar en las resoluciones técnicas, ¿aparece en algún lado esto? La respuesta es no. ¿Sí? En ningún lado de la CRT lo dice. Y recuerden que cuando las resoluciones técnicas no establecen algo, uno lo que tiene que hacer es remitirse, si está en el marco de la RT17 a la sección 9, si está en el marco del RT41 a la sección 4, para resolver cuestiones no previstas. Y en ambos casos el esquema es más o menos similar. ¿Por qué digo similar? Porque en el marco de las normas generales de reconocimiento y medición contenidas en la RT17, se dice que el ente definirá una política basándose en una jerarquía que arranca desde las normas particulares hasta el marco conceptual y luego el 9b me dice también podrá remitirse a las normas internacionales de información financiera vigente. No es que me obliga, dice podrá. En el marco del RT41 me remite a el marco conceptual o a lo que digan otras normas contables profesionales emitidas por la Federación, con lo cual podría llegar a la sección 9 del RT17 y también entonces podría utilizar la norma internacional como referencia. Pero en la RT41 no hay una referencia a las NIF como alternativa, no como obligación. Recuerdo esto sobre todo porque recuerden que antes de la emisión de la resolución técnica número 30, la remisión a las NIF como normas supletorias era una obligación. A partir de la aprobación de la resolución técnica número 30, se modifica la sección 9 del RT17 y las NIF quedan como una opción de referencia para que los directores, en esto que mencionaba Daniel, que son los que tienen que tomar las decisiones sobre las políticas contables y que después también lo refrendaba Silvia, definan qué hacemos ante un tema no previsto. Entonces, si nosotros vamos por la pata de aplicar los criterios del marco conceptual nuestro, probablemente lleguemos a la conclusión de que la práctica que nosotros asumimos como que procede de una norma que en algún lado está escrita es correcta. ¿Se entiende? Es decir, contabilizar cuenta de accionistas contra capital es correcto y presentar esa cuenta dentro del rubro de otros créditos es correcto también. ¿Sí? Ahora, si nos remitiéramos a las normas internacionales, nos encontraríamos con que el efecto de contabilizar eso no sería equivalente. Porque para las normas internacionales, el capital emitido y no integrado, mejor dicho, suscripto en términos legales, y no integrado, no se presenta sumando en el activo, sino que se presenta regularizando en el patrimonio neto. ¿Sí? Con lo cual, eso podría ser una complicación para una sociedad, atendiendo lo que mencionaba también Daniel del patrimonio negativo. Porque imagínense una sociedad que se genera con un capital de 100.000 pesos, se integran solamente 25.000, 75.000 quedan sin integrar,
y el primer año tiene una pérdida de 30.000 pesos. Si yo elijo la alternativa de ir por el criterio de las normas contables profesionales, no estoy en situación de patrimonio negativo. Si elijo ir por la alternativa de las normas internacionales, técnicamente sí, porque tendría 25.000 de capital neto, 30.000 de pérdidas acumuladas, con lo cual me quedaría el patrimonio en menos 5.000. ¿Sí? Con lo cual, esta es una galleta técnica que se le genera más a las empresas que están obligadas a aplicar NIF que a las que en el marco de las normas argentinas tienen la opción de referirse a ellas para resolver este tema. ¿Sí? Y esto, ¿por qué lo traigo a la reunión? Porque nosotros, digamos, antes de estas reuniones, voy a contar algo, una intimidad, digamos. Antes de estas reuniones nos juntamos a preparar todo esto para ver, bueno, qué va a decir cada uno, el orden, no superponernos en los temas. Y me pareció muy interesante el tema que propuso Daniel, que era precisamente esta cuestión de documentemos que la decisión de la política contable, ¿sí?, aun cuando la puede sugerir el contador que interviene en la preparación, para salvaguardar la independencia, es del administrador del ente. Entonces, si esto no está en ninguna norma, quiere decir que alguien tuvo que tomar una decisión. Entonces, esto tendría que estar documentado. La decisión de cómo contabilizar un aporte no integrado tendría que provenir de una instrucción que los administradores le den al contador en este ejercicio que estamos planteando de documentemos que ellos son los que nos instruyen a nosotros cómo resolver la elaboración de los estados contables. ¿Sí? Respecto de los puntos 2 y 3 los voy a abordar de manera integral porque básicamente el problema viene dado por determinados aportes que se hacen en especie, ¿sí? Por un lado, cuando se trata de bienes registrables y por otro lado, cuando se trata de bienes muebles, ¿sí? Y en este caso, por un lado, el artículo 70 y 71 habla respectivamente de los registrables y de los muebles dentro del marco regulatorio de la Resolución 7 de 2015 del IGJ. Y en el caso de los bienes registrables, además de decir que hay que acreditar la inscripción en el registro correspondiente, si es un inmueble en el registro de la propiedad, etcétera, etcétera, me hace referencia a que la evaluación, ¿sí?, deberá contar con la intervención de un perito matriculado con título universitario para la determinación de ese importe. Y me dice que esa evaluación se hará de conformidad con lo que legalmente sea válido. No es exactamente el término que utiliza, pero eso es lo que me termina diciendo. Y en lo que tiene que ver con los bienes muebles, ¿sí?, que me pide que tengo que acreditar existencia, lo cual resulta lógico porque la existencia del bien registrable la acredita el órgano que se encarga de registrar el bien registrable. Pero si yo tengo que se hace un aporte, no sé, en mobiliario, ¿quién acredita que el mobiliario existe? Sí, entonces hace falta un informe especial de acreditación de la existencia, etcétera, etcétera. Y me va a remitir a ciertos criterios que están establecidos no en el marco regulatorio de la IGJ, sino que están directamente en la Ley General de Sociedades, en el artículo 53, donde en el inciso 1 me va a decir que si el bien tiene un mercado donde pueda yo obtener ese precio, tengo que utilizar ese precio, y si no, tengo que utilizar los servicios de un tasador, me va a decir en el inciso 2. Ahora, nunca me dice qué es ese famoso valor de plaza que muchas veces nosotros mencionamos, ¿no? Y si nosotros vamos a las normas contables profesionales, ¿sí?, tanto en la RT17 como en la RT41, se refiere a que los aportes que se hagan en especie, ¿sí?, se van a contabilizar inicialmente por su valor corriente.
Y en este caso, las normas contables utilizan un término un tanto impreciso, porque ustedes saben que valor corriente es un paraguas que engloba a varios criterios de medición. Valor corriente puede ser un costo de reposición, puede ser un BNR, puede ser un valor razonable. Entonces, la pregunta que valdría hacerse en este caso es, cuando las normas contables profesionales dicen valor corriente, ¿a qué valor corriente se está refiriendo? Bueno, la norma no lo aclara. Yo voy a dar mi punto de vista personal, y aclaro con esto y subrayo, mi punto de vista personal no es algo normativo ni algo que deban hacer. A mí me parece que desde el momento en el cual las normas contables profesionales incorporan como una base de medición válida al valor razonable, que lo toma como antecedente de las normas internacionales de información financiera, pero acá ya no es que nos tenemos que remitir por supletoriedad, ya es un criterio de medición establecido en nuestras normas contables, aunque todavía me parece que no está lo suficientemente difundido esto de valor razonable. A lo mejor en algún encuentro tendremos que clarificar qué es un valor razonable, porque es un concepto todavía demasiado nuevo dentro de la matrícula. Me parece que el valor razonable es la mejor alternativa para la valoración de estos aportes, porque es un valor corriente el valor razonable. La diferencia que tiene respecto de otros valores corrientes es que es un valor corriente basado en el mercado y no basado en la entidad. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que yo tengo este puntero láser y quiero asignarle un precio de venta, ¿sí? El precio de venta podría ser un precio de venta informado, che, ¿a cuánto se vende un puntero láser en las condiciones que tiene este, ya usado con una marquita, con a lo mejor las pilas gastadas fuera de la caja? Y otra cosa es decir, no tengo plata para llegar a la esquina y entonces estoy medio ahorcado financieramente y entonces a lo mejor lo entrego por debajo del valor que es el precio promedio de mercado. El valor razonable sería el primero, porque no importa quién detente el reconocimiento contable del activo, lo que importa es lo que los agentes del mercado opinan sobre lo que vale ese activo. Cuando le incorporo el condimento personal de a cuánto está dispuesto el ente que reconoce ese activo a aceptar por venderlo, ahí estamos hablando de un precio interno y ya no es razonable. Lo que no le quita es el criterio de valor corriente. Sigue siendo un valor corriente, pero no basado en el mercado, sino basado en la entidad. Por eso digo que el valor razonable es el que mejor reflejaría en estos casos ese valor corriente que la norma contable no me define. En el caso de los títulos valores, que es cuando una sociedad aporta títulos públicos, acciones que no otorguen ningún tipo de influencia o control, ¿sí? La norma ya va a ser un poquito más taxativa respecto de los criterios de evaluación a seguir. Porque las normas de la Inspección General de Justicia va a decir que si se tratan de títulos valores que tienen cotización, tengo que utilizar el precio de cotización del día anterior al de la constitución de la sociedad para evaluarlos. Y si no tienen cotización, tengo que referirme a el artículo 53.2 de la ley de sociedades, la Ley General de Sociedades, yo todavía leo Ley de Sociedades Comerciales, Ley General de Sociedades, ¿sí? Pero luego me aclara el órgano de aplicación de la ley, en este caso la Inspección General de Justicia, me aclara que la IGJ entiende que solo se da por satisfecho el tema de que intervenga un tasador, que sería el 53.2 de la Ley General de Sociedades, si el criterio que ese tasador utilizare fuese el valor patrimonial proporcional o un descuento de flujos de caja sobre ciertas premisas que me establece la propia norma del IGJ, que me dice que las proyecciones no pueden ser a más de 3 años, que la tasa de descuento tiene que ser la tasa del Banco de la Nación Argentina, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, si tengo que cumplir con la norma legal, tengo que utilizar ese criterio. Pero si tengo que cumplir con las normas contables profesionales, porque son las que, por otro lado, establece la Inspección General de Justicia para contabilizar en todo lo que no se oponga al propio marco del IGJ, ¿no?
me voy a encontrar con que tendría que aplicar lo mismo que dije antes, porque un aporte en títulos públicos sigue siendo un aporte en especies. ¿Sí? Con lo cual, tengo el mismo problema del valor corriente, y uno se podría preguntar acá, no cuál es el valor corriente adecuado, si el valor razonable, el BNR o lo que fuere. Obviamente, si es cotización, ahí no habría problema entre la norma contable profesional y la norma contable legal, si se quiere decir. El problema es cuando no tiene cotización. Y como la norma usa o, no dice, no es un orden de prelación, como decir primero BPP y después sino que dice utiliza alguno de estos dos, uno lo que se tendría que preguntar, si tengo alternativas, tendría que utilizar aquellas en las cuales confluyan los criterios entre las normas contables profesionales y las normas legales. Y ahí la discusión es si el BPP es un valor corriente. ¿Sí? Desde nuestro punto de vista, el BPP no es un valor corriente. El BPP es simplemente un criterio que a partir de un patrimonio que recibe ciertos ajustes y aplicándole un determinado porcentaje se llega a un importe que se incorpora en los estados contables de otro ente tenedor de esas acciones, pero que no representa ni un precio de entrada ni un precio de salida, porque el BPP no es el precio ni por el cual vendería esas acciones ni por el cual lo compraría. Por el cual, desde mi punto de vista personal, si quiero cumplir con la norma contable profesional y con la norma contable legal, debería ir por el segundo criterio, que es evaluar sobre una base de flujos de caja descontados, ¿sí? Y ahí uno podría decir, bueno, pero el flujo de caja descontado no va a llegar necesariamente a ser el que se llegaría por aplicación de las normas contables profesionales. Bueno, ahí entra el tema de la significación, ¿no? ¿Qué tan diferente puede ser utilizar el criterio que plantea el regulador respecto del criterio que plantea las normas contables profesionales? Y entonces ahí entrará el juicio profesional de cada uno a la hora de aplicar eso para ver si el desvío es material y amerita alguna cuestión. En la práctica debería tender a no serlo, ¿sí? Debería tender a no serlo. Pero como uno no conoce todos los ejemplos que podría haber en la vida práctica, a lo mejor uno me dice, una vez me pasó y no lo podría desmentir. Entonces digo, en potencial debería tender a no serlo. Respecto de el aporte de un fondo de comercio para constituir otra sociedad, que es lo que también prevé la norma, me plantea solamente aspectos formales a cumplir, pero no me plantea aspectos contables. Desde el punto de vista contable, una transferencia a un fondo de comercio se encuadra en el marco de lo que se conoce como la contabilización de combinaciones de negocios. ¿Sí? No vamos a hacer todo un desarrollo de lo que implica contabilizar una combinación de negocios, pero recordemos que esto implica, en el marco del cumplimiento de las normas contables argentinas, referirnos a la sección 6 del RT18, que es donde se contienen las normas sobre combinaciones de negocios, y si el aporte de la transferencia del fondo de comercio resultara de un proceso de fusión, o mejor dicho, de escisión, fusión, pero no fusión en términos jurídicos, ¿sí? Fusión en términos contables, porque acá hay un problema desde el punto de vista terminológico, ¿no? La fusión para la ley de sociedades es un acto concreto, ¿no? Un acto donde la sociedad se disuelve sin liquidarse, etc. Bueno, todos sabemos las definiciones, pero para las normas contables ese vocablo, ese término fusión se utiliza para un caso concreto en el cual se puede identificar a un adquirente, no para identificar al acto jurídico de fusión. Entonces distingamos la fusión contablemente hablando de la fusión legalmente hablando. La transferencia de fondos de comercio en términos contables es una fusión, ¿sí? No en términos jurídicos, ¿sí? Entonces, si partiera de un proceso de escisión-fusión, también recordemos que en la sección 7 del RT18 se plantea la contabilización de los actos de escisión, ¿sí? Y si es escisión-fusión, la parte de fusión me remite de vuelta a la sección 6, ¿sí? Con lo cual esa sección sería más propia de el que se desprende de los bienes para aportarlos
en tanto fondo de comercio en la constitución del nuevo ente que de el que recibe los bienes, que terminaría remitiéndose siempre a la sección 6, ¿sí? Y en el caso de las participaciones sociales, la norma del IGJ de vuelta me remite al artículo 72, donde me planteaba este tema de que si tiene cotización, utilice la cotización del día anterior, y si no, que utilice el BPP o el flujo de cajas descontados. Y acá mi punto de vista es contrario al anterior, porque como acá hay influencia, y de acuerdo con nuestras normas, tenemos que, digo nuestras normas porque bajo NIF no es necesariamente así, nuestras normas implican la igualdad en los estados consolidados y en los estados individuales del ente que controla, del patrimonio y del resultado atribuible a la facción que controla al grupo. La única forma de lograrlo en el marco de nuestras normas es aplicando BPP. Con lo cual, para lo que sería el sexto elemento que prevén las normas del IGJ, solo lograría coincidencia entre la norma contable profesional y la norma contable legal si en este O utilizo la primera de las alternativas y no la segunda. ¿Sí? Repito, ¿esto surge de alguna norma, de algún informe del CENSE, de algún informe del Consejo, de alguna norma contable? No, le estoy transmitiendo mis puntos de vista de lo que entiendo que daría lugar al cumplimiento de las normas contables, tanto legales como de las profesionales, ¿sí? Luego hay otro punto que a veces no es tan difundido, porque tampoco es tan habitual que ocurra en algunas sociedades. En este último tiempo, por lo menos en la práctica profesional, me han tocado algunos casos más recurrentes, no sabría decir el por qué, de emisión de acciones preferidas, ¿sí? Uno diría, bueno, ¿qué problema puede plantear la emisión o la contabilización de emitir acciones preferidas? Bueno, el problema que plantea es que de acuerdo con las normas contables profesionales, si esas acciones preferidas obligan a que en caso de que en una fecha determinada el emisor esté obligado a rescatarlas, ¿sí? O si le otorgan al tenedor el derecho de exigir ese rescate en cualquier momento, esas acciones preferidas, si bien en términos jurídicos siguen siendo un instrumento de capital, en términos contables tienen que presentarse como pasivo, ¿sí? Y el hecho de que se presente como pasivo también implica que el rendimiento de esa acción, rendimiento para el inversor, ¿no? Para la entidad es un costo, no tiene que tratarse como un dividendo de la asamblea, sino que tiene que tratarse como un costo financiero del año en que se devenga, porque es un pasivo financiero, es decir, lo asimila un préstamo. Tengo una persona que simuladamente trabaja de accionista, pero en realidad actúa como prestamista, ¿sí? Ese sería el concepto contable de esencia sobre forma jurídica. Entonces, el problema que se me genera es que si yo cierro los estados financieros o estados contables del año 2016 de un ente que emitió acciones preferidas, tengo que provisionar los dividendos del año próximo, pero no en tanto dividendos, sino en tanto intereses a pagar, con contrapartida un gasto del estado de resultados que tiene que presentarse dentro de los resultados financieros y por tenencias generados por pasivos, ¿sí? Y eso tiene un efecto luego en una serie de decisiones societarias, porque Daniel mencionó en su exposición los efectos que tiene un estado contable aprobado, ¿sí? Donde uno puede decidir ciertas cosas. Y, por ejemplo, si uno se encuentra con la necesidad de constituir una reserva legal, donde se dice es hasta el tope o hasta alcanzar el 20% del capital. Ahí el capital, ¿cuál es? El legal. Pero una parte de ese capital legal lo tengo contablemente en el pasivo. ¿Se entiende el problema técnico que se genera? Esto está específicamente abordado en el marco normativo de la Comisión Nacional de Valores,
que estableció que cuando por criterios contables un título que legalmente es capital, contablemente debe ser incorporado en el pasivo, a efectos jurídicos conserva todos sus efectos de capital. Y entonces tengo que recordar, cuando hago ese cómputo, de ir a buscar ese importe por el valor nominal, obviamente, no por el valor que va a estar en el pasivo, que es por su costo amortizado. En el marco de las normas de la Inspección General de Justicia no hay una referencia explícita como sí lo hacen las normas de la Comisión Nacional de Valores, pero en mi entendimiento no habría ningún elemento para tratarlo de una manera distinta, ¿sí? Entonces, si tienen un caso de estos a la hora de asesorar, porque ustedes piensen que de esto puede derivar una mala recomendación o sugerencia de destino de los resultados cuando el director tiene que definir la propuesta de reserva legal en el tratamiento de los estados contables por parte de la Asamblea, porque tiene que establecer los límites y dice, bueno, es hasta acá porque nos estamos pasando, pero a lo mejor tiene que ser un poquito más porque se está olvidando el director que hay una parte del capital que está dentro del pasivo y en su sugerencia a los accionistas de cuánto es la reserva legal a aprobar, está dando un importe que no contempla los límites adecuados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, respecto de lo que es el tratamiento de la contabilidad de los honorarios de directores y síndicos, vamos a hacer un juego, ¿sí? Yo les voy a presentar un estado de evolución del patrimonio neto, sin saldos comparativos, porque si no me iba muy para el costado y no entraba en una sola filmina. Y quiero que lo lean así rápidamente, con ojos de contadores auditores, ¿sí? ¿Ya? ¿Listo? Entonces la pregunta que les hago es, ¿qué hay de incorrecto en eso? Volvemos a ver si lo quieren ver. A ver, error, juguemos al error de las diferencias. Exacto. Este tiene 1, no tiene 7. Si tiene más de 1, es un error provocado, de verdad. Muy bien, exacto. El error que tiene esto es que los honorarios a directores no son distribuciones de la Asamblea, ¿sí? ¿De acuerdo? Por más que la Asamblea tenga que ratificar los honorarios del director contablemente, la remuneración al servicio personal que el director presta en la sociedad es un gasto del año en el cual esos servicios se prestan, no una distribución del año siguiente cuando la Asamblea ratifica la gestión del directorio y aprueba sus honorarios, ¿sí? Y ese es un error bastante común de detectar en los estados contables y que tiene muchas consecuencias, porque ustedes piensen que en la medida en que yo presenta el honorario del director como una distribución del patrimonio, ningún estado de resultados va a recoger ese dato como gasto. Por lo tanto, el resultado de la compañía se muestra mucho más grande de lo que debió haberse mostrado. Y el patrimonio al cierre de ese año también, con lo cual, al calcular, por ejemplo, el ROE de la compañía para ver cuánto es la rentabilidad de la compañía, podría estar induciendo a una compañía con un ROE muy alto porque parece que la gente que lo administra no tiene ningún complejo en no cobrar, ¿no? Cosa que si conocen a alguno avísenme que lo contrato, ¿sí? Porque yo creo que todos los que trabajan quieren cobrar. Y acá uno me dirá, pero el accionista no es lo mismo que el obrero que está dentro de la planta industrial. Estamos de acuerdo que no es lo mismo, pero técnicamente cuando yo remunero los servicios del director, estoy remunerando un servicio personal prestado a la sociedad y no estoy remunerando el riesgo empresario asumido, que eso es el dividendo. El dividendo es la remuneración al capital invertido del riesgo empresario asumido, ¿sí? Entonces, alguno también me podrá decir, bueno, ¿y qué pasa si el director tiene los dos sombreros, ¿no? Porque tiene el sombrero de accionista y además es director. ¿Puede ser eso? Puede ser, pero hay que distinguir qué parte
de la torta se lleva por el servicio que presta como administrador y qué parte de la torta se lleva por remunerar la inversión mantenida dentro del ente. Eso es lo que tiene que verse reflejado en el estado de evolución del patrimonio. Porque en el estado de evolución del patrimonio se reflejan las transacciones con los accionistas cuando estos actúan en calidad de tal. O sea, el hecho de ser accionista no me da el pie para que contablemente yo aparezca siendo objeto de una transacción en el estado de evolución, sino que lo que me obliga es a distinguir cuándo actúo como accionista y cuándo actúo como como director. ¿Sí? Otros me podrán decir, y bueno, pero eso podría dar lugar a que alguien decida distribuirse menos dividendos y utilizar más honorarios o lo que sea. Bueno, nosotros siempre partimos de la presunción de que los estados contables están preparados sobre una base lícita. Y si hay algo ilegal en todo eso, hay una serie de órganos dentro de la sociedad que tendría que denunciarlo en algún tipo de informe. ¿Sí? Entonces, nosotros no tendríamos que decir, no podemos permitir que esto se contabilice así porque podría, un honorario podría encubrir dividendos o viceversa. Nosotros partimos de la presunción que los datos esos son fidedignos. ¿Sí? Ahora, uno me podría decir, bueno, Hernán, ¿y cómo determinamos eso? Si los honorarios los va a aprobar el año próximo la Asamblea cuando trate los estados contables de este año. Bueno, hay muchos mecanismos. Primero, en general, en una gran cantidad de los casos, los directores no es que esperan al año próximo para comer y hacen un trabajo de inanición durante todo un año. Se llevan dinero de la sociedad en forma de retiros o lo que es la famosa cuenta de directores, ¿sí? Por lo tanto, es de esperar que cuando ellos le propongan a los accionistas el importe del honorario a aprobar, el piso sea lo que ya retiraron, ¿sí? No van a decir, me retiré durante el año 200.000 pesos, sugiero que me aprueben 150 y que tenga que devolver 50.000. No parece lógico que alguien piense de esa forma. Entonces, en una situación así, si los directores realizaron retiros, el piso que tendría que considerar para constituir la provisión, ¿sí?, de esos honorarios, que después veremos si se presenta como provisión o no, es la de los retiros. Y si no hubo retiros, porque es una persona que vive otra cosa, es una persona que realmente tiene una espalda financiera que le permite obtener sus recursos de otro lado, y bueno, en ese caso, como bien había mencionado Daniel, los estados contables tienen todo un proceso de elaboración de, ¿cómo es la palabra que usó Daniel? No aprobación, porque aprobación era lo que hacía la Asamblea. Emisión por parte del directorio. Y el directorio en la propia memoria tiene que hacer la sugerencia de cuánto es lo que tiene que, o lo que sugiere como remuneración al servicio personal de los directores y de los síndicos. Con lo cual, en ese caso, ahí tenemos otro documento de donde agarrarnos porque, a ver, cuando hago la propuesta no es que la redacto en ese momento, se supone que unos días antes la estuvimos elaborando. Si ya sabemos que eso es lo que vamos a someter a aprobación, lo que contabilizamos como un ajuste de última instancia de gasto contra provisión por honorarios es el importe que después se va a ver reflejado en la propuesta que se va a aprobar juntamente con, o mejor dicho, va a quedar en la emisión de los estados contables de memoria y que va a ser sometido a la aprobación de la Asamblea. ¿Sí? Con lo cual, no es tampoco que tenemos que hacer un cálculo de estimación demasiado sofisticado y que no tenemos documentos de dónde obtenerlo. Entonces, supongamos un primer ejemplo, ¿no? Supongamos que al 31 de diciembre de 2016 la sociedad Omega cierra su ejercicio económico y durante ese año los directores retiraron anticipos a cuenta de sus honorarios por 180.000 pesos. Entonces, ¿qué tendría que hacer la sociedad? ¿Tendría que esperar hasta el año siguiente para hacer resultados no asignados a honorarios a pagar? No. Al 31 de diciembre del 2016 tendría que contabilizar un gasto por honorario que se tiene que reflejar en el estado de resultados, ¿sí? En el estado de resultados, con contrapartida a una provisión sui generis. ¿Por qué digo provisión? Porque
como yo tengo un activo que va a ser cancelado con ese pasivo, tengo que aplicar las normas de compensación del RT8. Por lo tanto, eso no va a aparecer como pasivo en el estado de situación, va a aparecer compensado en términos netos, y en el estado de situación cuánto voy a ver tanto de anticipos por retiros o de la cuenta de directores y de la provisión. 0, porque van a estar presentados en términos netos. Pero en el estado de resultados, cuando vaya al cuadro de gastos, uno de los ítems debería ser el ítem de honorarios a directores, ¿sí? Como un gasto del ejercicio 2016. Ahora, ¿qué pasa en este otro ejemplo donde la sociedad Alfa cierra su ejercicio económico el mismo 31 de diciembre de 2016 y los directores van a proponer distribuir 150.000 como honorarios, pero no retiraron anticipos? En este caso, hay que hacer un asiento también en el mismo tenor, pero en este caso sí me va a aparecer dentro de las deudas del estado de situación esta provisión porque no tengo un anticipo contra el cual compensarlo. ¿Sí? Entonces, el efecto es, si hubo anticipos, lo veo reflejado en el estado de resultados, más el estado de situación no se entera, se enterarán las notas en todo caso, ¿sí? Si no hubo retiros, se enterará el estado de situación porque eso formará parte de las deudas y el estado de resultados también se enterará. Lo que quiero dejar con claro esto es, abandonemos esta práctica de tratar a las distribuciones, o mejor dicho, como una distribución a los honorarios del directorio. No son una distribución. ¿Sí? No son una distribución, lo repito una vez más, no son una distribución. Y si por fuera poco, a través del RT41 intentamos hacer docencia con este tema y algo que no está explícitamente dicho en la RT17, en la 41 sí lo dijimos explícitamente. Con lo cual, si alguna duda quedaba de que no lo eran, en la RT41 quedó explícitamente indicado de que los honorarios a los directores no lo eran. Ya en algún momento las normas de la CNB lo contenían y hoy en día queda subsumido por la propia adopción de las normas internacionales de información financiera, porque la propia NIC 19 que trata el tema de beneficios al personal indica lo mismo que les estoy diciendo. Las retribuciones a los administradores de una entidad son gastos del periodo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son? Gastos del periodo. Bien, perfecto. Excelente. Y por último, ¿estamos bien de tiempo? Sí, ¿no? Estamos justitos. Justito. Bueno, aportes irrevocables. ¿Cuál es el problema técnico que se genera acá? Las normas del IGJ me plantean un plazo novedoso, distinto a lo que planteaban antes, esto se lo aclaro por si alguno no tomó nota de este cambio, que es que el plazo para que un aporte que se realiza a cuenta de una futura suscripción sea efectivamente convertido en acciones es, si el aporte es aceptado por la sociedad antes de que sea la Asamblea General Ordinaria inmediata posterior, se tiene que tratar a la Asamblea inmediata posterior. Y si se aceptan después de esa Asamblea, el plazo máximo es el cierre del ejercicio económico en curso. ¿Sí? Ese es el plazo máximo. ¿Podría haber un plazo mínimo? Sí, el que establezca el propio acuerdo de aportes irrevocables. Pero me establece un plazo máximo. Antes era el plazo, creo que era 180 días, si no me falla la memoria. Bien. Entonces, hagamos un ejemplo para que se entienda esto bien. Supongamos que hay un aporte irrevocable de 150.000 pesos. La fecha de aceptación por parte de la sociedad es el 5 de marzo. La fecha de cierre de los estados contables es el 31 de diciembre de cada año. ¿Cuál sería en este caso la fecha límite? Claro, acá suponemos que si la empresa aceptó el 5 de marzo, salvo que sea una empresa de CNB, y ni aún así, porque digamos, las empresas de CNB presentan entre el 9 y el 10, digamos, los estados contables anuales, siempre de acuerdo por mi cumpleaños, ¿no? Por eso me acuerdo de la fecha de presentación. Aún siendo de CNB, les quedaría por tratarlo o en la primera asamblea que sea posterior a la emisión de los estados contables, que sería la del 9 o 10 de marzo, o las empresas que son de IGJ, en general abril, etcétera, siempre antes de que tenga que utilizar eso como punto de partida para la presentación de la declaración de ganancias, ¿no? Con lo cual, la fecha límite en este caso sería la fecha en que la Asamblea General Ordinaria trate los estados contables 2015.
¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, en un ejemplo 2, para este cómputo de plazos, con un ejemplo parecido, pero donde la aceptación fue el 5 de agosto del 2016, donde suponemos que la empresa es una empresa que cumple, que trató los estados contables, que no es estos clientes que me dice, tengo 7 periodos sin tratar, poneme al día. No, no es ninguno de esos. ¿Sí? ¿Cuál sería en este caso sí la fecha límite? 31 de diciembre del 16. Bien, perfecto. Hasta acá entendemos los plazos que establece IGJ. Ahora vamos a el problema técnico. El problema técnico es que las normas del IGJ dice que en el momento en que el aporte irrevocable es aceptado por parte del directorio, ¿sí? A través del instrumento en el cual queda formalizado, debe ser incorporado en el patrimonio y que permanecerá ahí hasta tanto sea convertido en acciones o expire el plazo, ¿sí?, que se establezca en el propio acuerdo o el plazo máximo al que establece el artículo 103, que es el que vimos antes. Entonces, ¿cuál es el problema que se genera acá? Supongamos que hay un aporte irrevocable de 250.000, la fecha de aceptación por parte de la sociedad es el 15 de agosto, con lo cual la fecha límite, ¿cuál va a ser para el tratamiento de su conversión en acciones? El 31 de diciembre, ¿no? Entonces, supongamos que al cerrar el 31 de diciembre de cada año llega la fecha límite y la sociedad lo que contabilizó en agosto, ni me acuerdo qué fecha había dicho, era el 15 de agosto. El 15 de agosto lo que contabilizó, ¿sí?, fue bancos a aportes irrevocables porque en ese momento estaba dentro de los límites establecidos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre después? Cuando llega la fecha límite, no se trata expresamente su conversión en acciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer por cumplimiento de la norma contable legal? Tendría que hacer lo que se llama utilizar la sanción de restitución y tendría que aplicar el 315I, el 315.1 romano, por así decirlo, de la norma del IGJ y revertirlo. Ahora, voy a los hechos, a lo fáctico, y veo que no hay ningún elemento que me permita prever que efectivamente esto vaya a ser pagado al accionista. Que el accionista no va a hacer una acción, supongamos, porque el accionista es el dueño del 95% del capital y no se va a demandar a sí mismo, ¿se entiende? Es una cosa por el estilo. Entonces, no hay ningún elemento que me lleve a pensar de que va a haber una acción que realmente esto dé lugar a que se cumpla la definición de pasivo. Y ahí aparece el problema, porque por la norma de IGJ, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que ven ahí, aportes irrevocables a pasivo. Pero cuando voy a cumplir con las normas contables profesionales, la sección 5.19.1 de la 17, me encuentro con que la norma me dice que las condiciones para la contabilización es que hayan sido efectivamente integrados. ¿Se integraron? Sí. Aclaración al margen, que siempre le hace el colega Albor. Las normas profesionales hablan de efectivamente integrados. Las normas del IGJ requieren la integración en efectivo, que no es lo mismo, ¿sí? Aclaración. B, que surja un acuerdo escrito entre el aportante y el órgano donde se estipulen dos cosas. Que el aporte se mantendrá salvo cuando la decisión sea decidida por la asamblea, no cuando lo establezca una regulación, ¿sí? Cuando la asamblea diga, mira, no queremos aumentar capital, toma la plata, andate. Y además que el destino es de la futura conversión de acciones tiene que estar explícito. Acá una aclaración que lo plantean las normas del IGJ, ahí queda subsumido en el dicho las condiciones de dicha conversión. En cualquier acuerdo de aporte irrevocable tiene que indicarse el número de acciones al que va a tener derecho el accionista. Porque si no, técnicamente eso, aún bajo norma contable profesional, es pasivo, no es patrimonio. Si no se indica el número, un acuerdo que se liquida en acciones, pero donde no es determinado, no es un fijo por fijo, para las normas contables es pasivo, no es patrimonio, por más de que se liquiden acciones.
Por eso después las normas del IGJ lo refuerza y esto que acá queda medio vago diciendo las condiciones para su conversión dice tiene que decirse el número a las acciones a las que va a tener derecho. Y después dice como tercera condición que haya sido aprobado por la Asamblea o por un órgano a referéndum de ella que habrá sido el directorio cuando hizo la aceptación. Con lo cual, ¿hay alguno de estos criterios que no se cumple para que sea patrimonio del ente? Parecería que no. Con lo cual, acá me plantea uno u otro, no es que me dice que tiene que estar refrendado, que tiene prelación la norma legal por sobre la norma profesional, y entonces aplico la norma legal, quiero cumplir con norma profesional, y entonces tengo que inmediatamente revertir el asiento que acabo de hacer. Entonces vuelve a aparecer en el pasivo. Claro, ustedes me podrán decir, bueno, pero las normas del IGJ dice que se aplican las normas contables profesionales en todo lo que no se prevea diferente en esta ley. Pero el problema es qué hacemos cuando tenemos que afirmar que eso cumple con las normas contables profesionales, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Hay una respuesta a esto? No, no hay una respuesta. Lo que yo les recomendaría es saber que esta galleta técnica se puede generar, tratar esto en los tiempos que estipula el IGJ para que esto no le genere este problema insalvable que existe entre la norma contable legal y la norma contable profesional. Alguno podrá decir, pero el espíritu del aporte irrevocable es precisamente que necesito incorporar dinero, inyectar dinero al patrimonio del ente, pero no cumplo con los plazos previstos por digamos, la práctica para emitir esas acciones, con lo cual hago un aporte y si lo hago, supongamos, el 30 de noviembre y tardo más de un mes en instrumentalizar eso, parecería medio loco que yo me junte el 31 de diciembre a hacer algo que no me dan los tiempos. Bueno, aprendamos a hacer previsiones de efectivo con un poquito más de anticipación, no hagamos aportes irrevocables cuando los tiempos no nos van a dar para tratarlo, porque se nos generaría todo este problema. O sea, mi sugerencia es no conflictuemos al marco regulatorio con la norma profesional, planifiquemos adecuadamente las necesidades de capital del ente, ¿sí? Bueno, les agradezco la atención. Después, en el espacio de preguntas y respuestas, quedo a disposición, ¿sí? Bueno, gracias, Hernán. Hacemos un intervalo y volvemos a las 11:10. Ya tenés dos preguntas. Bueno, excelente.